there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Pérez Reagan y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros el día de hoy. Dave, ¿tiene usted campañas próximas o charla o alguno o el otro? Mi esposa, sí, el final de septiembre, del 28 al 1 de octubre, ella tiene una conferencia de damas en Spartanburg, Carolina del Norte, con Truth Chapel World Evangelism Church. Está localizado en 250 North Church Street. Necesitan llamar para detalles porque hasta el domingo van a estar en estas instalaciones. Puede llamar para más información. Charla los bendecirá, se los prometo, y tienen que llegar a esas campañas si es posible. John. Josh va a anunciar. Sí, este fin de semana mi papá y yo vamos a estar en Grenada, Mississippi, en Lighthouse Church. Del 25 al 27 de agosto vamos a tener servicio viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana y 7 de la noche y el domingo a las 11. Si necesita más información, llama al pastor Freya Wilson al 662-294-0608. Lauren. Sí, señor, quería decirle gracias a Edra y Heather Crook en Bassett, Louisiana, ex estudiantes, ahora son pastores en Lighthouse Ministries. Tuvimos varios servicios este fin de semana. Fue maravilloso. El 2 y 3 de septiembre voy a ir a Brighton, Michigan. Otro ex estudiante de JSBC, el pastor Ash Weber. Y vamos a tener dos servicios. El 2, sábado a las 7 y el domingo a las 11 de la mañana. Si está en el área de Brighton, Michigan, venga con nosotros. ¿Qué tal, Pérez? Sí, señor. Este fin de semana vamos a tener el avivamiento de Crossfire. El 25 de agosto vamos a tener servicio a las 7 de la noche. Y el sábado vamos a tener para los estudiantes de bachilleratos y los de la universidad. Si están de regreso en la escuela, queremos tenerlos con nosotros. Y esa noche de las 7 a las 9 de la noche, el sábado vamos a tener una noche de adoración. El grupo de adoración de la universidad va a estar ahí, así que hágase parte de eso. Si pueden, pastores de jóvenes pueden traer sus jóvenes, padres, abuelos, traiga sus jóvenes aquí. Y estamos creyendo que Dios va a hacer grandes cosas ese fin de semana. Y el 23 y 24 de septiembre voy a estar con el pastor Jason y Summer Collins en Lakeside Church, Denver, Carolina del Norte, está fuera de Charlotte. Vamos a tener servicio a las 6 de la tarde el sábado y el domingo a las 11 de la mañana, creyendo que Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia. Si está en el área, ve con nosotros. Bueno, cuando tengan un servicio acá, como acaban de mencionar, ¿van a tener un servicio de bautismos también? No vamos a tener un servicio bautismal este fin de semana. Bueno, ¿qué tal, Joseph? Sí, ahí tengo dos, el 28 y 29 de septiembre voy a estar en First Love Community Church, el pastor Greg Long, a la Iglesia de Dios. Ahí voy a administrar el jueves y viernes en la noche. Tienen el miércoles y el jueves, pero hay que corregir eso. Es jueves y viernes a las 7 de la noche. Es el 28 y 29. Tenemos que corregir eso también. Entonces, hay que corregir todo, pero vamos a tener que corregir eso y probablemente fue mi error. Y segundo, el 6 de octubre voy a estar en Boyd, Texas, con Hilltop Assembly of God, un servicio solamente. El hermano Jason Sitting va a predicar el domingo en la noche y en la mañana. Y en la semana anterior, el hermano Sitting va a estar aquí con nosotros. El 6 de octubre a las 7 de la noche con el pastor Kim Harris, el hermano Kim. Él estaba, Kim Harris, él aprendió el órgano de Charlotte. Ah, sí, ya veo. Yo tuve el privilegio que toque el viernes conmigo. Buen pianista y organista. Sí, lo es. Sí, él es bien bueno.
vamos a tener un buen tiempo en Hilltop Assembly. Si está en el área de Boyd, Texas, de Dallas, Fort Worth, ven y esté con nosotros el viernes a las 7. El libro de Efesios comienza el nuevo pacto como ningún otro, como ninguna otra carta del libro del nuevo pacto lo hace. Este libro, permítame leer esto del libro. El primer pacto, Pablo dice que no fue perfecto, si no hubiera habido una necesidad de un segundo. Pero la falta no estaba en el pacto, sino en la gente que falló en cumplir. Aunque tal vez está la sugerencia de que la imposición externa de la ley no fue suficiente para asegurar la verdadera obediencia, porque encontrando falta en ellos, dijo, he aquí vendrá el día, dice Jehová, cuando haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, en Hebreos 8:8. Todo el pasaje, con un estudio cuidadoso, necesitamos notar de que no solamente hay prominencia en las grandes bendiciones del pacto, el perdón perfecto y el conocimiento completo, la esencia misma del pacto, lo que sirve para distinguir del antiguo pacto y quiere mostrar su superioridad y garantizar su permanencia. Existe la verdadera y maravillosa dádiva que pondré mis leyes en sus mentes y corazones, y seré a ellos Dios y ellos un pueblo para mí. Esto muestra la espiritualidad del nuevo pacto. Sus requisitos no dados solamente en forma de reglas externas, sino el espíritu vivo que posee el corazón. La ley se convierte en un principio dominante y la obediencia verdadera es asegurada. Para resumir todo, si uno quiere conocer la necesidad del segundo pacto, el primer pacto no pudo limpiar del pecado, simplemente porque la sangre de toros y machos cabríos no podía lograr lo que es indicativo del nuevo pacto. Gracias a Dios que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Compren este libro. Lo pueden ver en pantalla, tal vez no estoy tan seguro si lo están poniendo o no, pero cómprenlo, van a ser bendecidos. Comencemos con el primer versículo, Dave, y continuemos hasta el versículo 3, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, El apóstol se presenta como el líder de facto de la iglesia, y es así por el mensaje especial que lleva. El mensaje de Pablo era acerca de la gracia, por la voluntad de Dios, el fundamento del llamado de Pablo, a los santos, lo cual uno llega a hacer instantáneamente después de aceptar a Cristo. y fieles en Cristo Jesús, Siempre fiel en hacer de la cruz el objeto de su fe. que están en Éfesos, Aquellos santos y a todos los demás también y por todas las épocas, gracias sea a vosotros y paz, que nos viene por medio de la cruz, de Dios Padre nuestro, un privilegio de proporciones indecidibles. y del Señor Jesucristo, Proclama al Salvador en asociación con el Padre. Adelante. bendito el Dios, Siempre hemos de alabar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es el Padre de Cristo según Cristo es visto en su humanidad. el cual nos bendijo con toda bendición espiritual, Todo beneficio de la expiación. en lugares celestiales en Cristo, La bendición divina tiene su base y razón en Cristo. Es nuestra en virtud de que estamos en Él, porque fue efectuado en la cruz. Permítame decir esto, que es la cruz de Cristo, como ya lo dijimos en la última frase, que fue producido todo por la cruz. La cruz es lo que lo hace todo posible. Es lo que nos da todo lo que tenemos. Toda bendición que uno puede llegar a pensar está envuelta en la cruz. Quiero que escuchen lo que estamos diciendo. El Señor, creo yo, unas semanas atrás, temprano en la mañana, antes del amanecer, estaba yo orando y el Señor habló a mi corazón. La mayoría de su gente, cristianos, creyentes,
Y esto no es dado para que sea negativo, sino para que sea declarado. La mayoría está en un estado opresivo, opresión, como Dios ungió a Jesús de Nazaret, que anduvo sanando a los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo. Ahora, el Señor aún está libertando a los cautivos. Millones el día de hoy cristianos, sus nombres escritos en el libro de la vida. Pero son plagados, algunos con opresión física, una enfermedad constante en su hogar, en su familia. Otros oprimidos por la opresión financiera. No pueden ellos continuar. Algo les sucede y les roba lo que necesitan desesperadamente. La opresión doméstica. El matrimonio no es lo que debe ser porque no está en Cristo como debe estar. Opresiones físicas, espirituales, domésticas. Estos problemas pueden solucionarse fácilmente si el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y el crucificado. Estaba pensando el día de hoy en la oración. En este mismo estudio, aquí mismo, recuerdo, y les mencioné esto el día de hoy, o el otro día, pero lo mencionaré otra vez hoy, porque es importante. Loren hizo una declaración. Él dijo que el objeto de nuestra fe debe ser Cristo y el crucificado, y el Espíritu de Dios cayó sobre mí cuando él lo dijo. Pero no sabíamos cómo seguir con el proceso en ese entonces porque no teníamos el entendimiento que tenemos hoy, no lo teníamos entonces. Sin embargo, aún así, creo que una declaración poderosa se hizo, una gran verdad se dio, que el objeto de nuestra fe, esta es la clave para todo, debe ser Cristo y el crucificado. Bueno, bendito sea Dios, el objeto de mi fe es la Biblia. Bueno, si es la Biblia, entonces va a ser Cristo y el crucificado. Entiéndanlo. Y todo lo que usted necesita, no me importa lo que sea, físico, espiritual, doméstico, financiero, sea lo que sea, todo fue pagado en la cruz del Calvario. Y nuestra fe debe estar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y nada más eso. Entiendan lo que les estamos diciendo. Bueno, ¿qué me está diciendo? Les estoy diciendo que pueden tener la victoria sobre estas opresiones. Algunas de esas cosas lo pueden llevar a la depresión y estaba leyendo el día de ayer que millones y estaban escribiendo con respecto a los no redimidos, no estaban hablando de personas salvas, pero es lo mismo. El escritor del artículo dijo que millones el día de hoy están en un estado de depresión y está llevándolos a veces al suicidio. Y si no se quitan la vida, lo quieren hacer. Y eso no es de Dios, eso está mal. Y ustedes como creyentes tienen lo que el mundo no tiene. Correcto. Tienen lo que los no redimidos no tienen. Y siento la presencia del Señor mientras les digo esto, pero lo pueden tener la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y como hijos de Dios no tienen que estar oprimidos ni física, ni espiritual, ni doméstica, ni de ninguna otra manera. No necesitan estar así. No tienen que hacer eso ni estar así. Ustedes son hijos de Dios y si ustedes ejercen sus privilegios en Cristo, cada vez que yo oro, yo digo, Señor,
Lo que hiciste por nosotros en la cruz es el objeto de mi fe. No yo, ni alguna otra persona, ni siquiera la iglesia, aunque yo amo la iglesia. Tuvimos 2 maravillosos servicios el día de ayer y amo la iglesia, pero esa no es la respuesta. La respuesta es Jesucristo y el crucificado. Y usted debe poner su fe exclusivamente allí y luego el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es Dios y que puede hacer cualquier cosa, comenzará a obrar a su favor. Yo sé lo que les estoy hablando. Comenzará a trabajar a su favor y les dará la victoria sobre esa opresión. Y como hijos de Dios no tienen que estar en esa capacidad. Amén. Pueden vivir en victoria. Y hermano Swagger, usted lo ha dicho, y su introducción del libro El Nuevo Pacto es vital para entender por qué Cristo y el crucificado es nuestro objeto de la fe. Es ahí donde fue hecho el nuevo pacto, fue ahí donde fue establecido. Cada vez que hay un pacto, aún si es entre los hombres, si quiere reforzar lo que fue hecho, usted lo señala. Vaya a la guerra civil, siempre escuchamos de Robert E. Lee y Ulysses S. Grant que llegaron a Appomattox Courthouse y firmaron un pacto diciendo que la guerra terminó. Entonces tuvieron que enviar la información que fue firmado un pacto en Appomattox y ya no estamos en guerra. La Segunda Guerra Mundial fue el general MacArthur en un buque de guerra. El Missouri. Y se reunió con los enemigos y firmaron un pacto. Y el resto del mundo entonces miran ese momento en el tiempo y dicen, fue un pacto que fue firmado, se pusieron de acuerdo los partidos. Los japoneses no tuvieron opción. Eso es cierto, pero Lo que estoy diciendo es que Satanás no tiene opción más que correcto. obedecer a este pacto. Correcto, y nuestro pacto fue hecho con Cristo y su Padre en el Calvario. Y Sí. nosotros entramos a eso. Él hace el pacto con nosotros que cuando por fe nosotros entramos en su provisión. Entonces nuestra fe siempre tiene que estar en la provisión que fue dado a nosotros por el Salvador y el Padre y nos suple con los beneficios del nuevo pacto. El pacto está en Cristo. Completamente, sí. Entonces cuando lo acepto como mi Salvador, yo entro en ese pacto porque Él es mi mediador. Pero Loren, millones de cristianos sufren problemas que no tienen que sufrir. Correcto, porque no están buscando necesariamente su inclusión en Cristo, que es un beneficio del nuevo pacto, y todos sus beneficios tienen la respuesta. Lo que les estoy diciendo, yo he estado Sí, señor. allí. Sé que es de lo que les estoy hablando. No es algo que leí en un libro en algún lugar. Lo leí en la Biblia, pero eso es todo. Y yo sé lo que el Señor puede hacer y es simple, no es algo difícil, no es algo fuerte. Si usted lo entiende, si entiende que el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo, no obrará fuera de esos parámetros. Si ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo comenzará a obrar en nuestra vida y nos dará la victoria, aunque ahora hay derrota. Así es. Usted leyó el capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Bendito el Padre y el Dios y Padre nuestro Señor Con Jesucristo, toda bendición el cual nos espiritual. bendijo con toda bendición espiritual. Y no hay nada, obviamente hay algo del Espíritu. La gente que da la bendición del nuevo pacto, en todo respecto, sea físico o espiritual, es el Espíritu Santo, que ahora es el miembro de Así la es. Trinidad, que está activo en el corazón y la vida de aquellos que están en pacto. Pero Loren, millones de cristianos están en el pacto, pero no parecen saberlo. Correcto. Hermano Swag, no para poner una lupa en el problema y sabemos, vamos a hablar de la solución que es el nuevo pacto, pero estaba hablando con un amigo que es en Carolina del Norte y dijo, se mudaron a una ciudad
Nueva en Carolina del Norte no pueden encontrar un amigo cristiano que no ha aceptado el deber social. Sí. Dice que es lo más difícil para nosotros para socializar con las personas hoy en día. Y el punto de la opresión, y usted dijo de la opresión espiritual, y lo llaman depresión, pero no lo tratan en lo físico, pero no en lo espiritual, pero es algo espiritual. Un oficial me mandó esto y yo quiero leerles una parte. Dice, yo he sido policía desde el 2009 y puedo decir sin ninguna duda estos problemas, y está hablando del tema de la enfermedad mental describida, tan visto en el público americano hoy en día. Estos problemas comienzan con las drogas, el alcohol o influencias diabólicas, aún en niños pequeños. Son drogas y alcohol causando a la mente, perturbación de la mente. Este es bien peligroso. ¿Este hombre es un creyente? Sí, sí lo es. Dice, es por eso que el alcohol es tan peligroso. Alcohol es una droga como las otras drogas de la calle. Es un que deprime la mente. Esto es lo más peligroso en la sociedad, Estoy de acuerdo. comparado a todas las drogas combinados. Y él compartió un poquito más, pero eso me resaltó por lo que usted dijo. Los cristianos hoy en día sufriendo de opresión espiritual. Y ciertamente sí lo es. Y aún en el tema de la depresión, ¿cuántos cristianos están viviendo libre del alcohol? ¿Cuántos cristianos están viendo de que nos abstengamos de toda apariencia de mal? Porque, como él dice, esto probablemente es una de las causas principales de lo que muchos están llamando depresión hoy en día. Así Y es. aún en el sentido físico, es algo que deprime el nervio central. Es una droga, y hermano Swagger, aún la investigación médica, que no es cristiana necesariamente, o la inclinación cristiana, enseña claramente que el uso del alcohol a favor de la gente a menudo lo utilizan por causa de ansiedad o por problemas en sus vidas, pero el alcohol incrementa la ansiedad, literalmente incrementa todo lo que ellos piensan que están solucionando. Loren, usted era un alcohólico cuando el Señor lo salvó hace 30 años, ¿verdad? O cuando quiera que hubiera 38. sido. Y entonces usted sabe de primera mano, Oh, sí, sí. sí, personalmente, ¿alguna vez hubo pensamientos suicidas que cruzaron por su mente? No, para mí, yo no creo que el suicidio ni entró en mi corazón ni en mi mente, pero un creyente que puede buscar ayuda de la presencia del Espíritu Santo, pneumática, la bendición espiritual, que son parte de de la vida del todo creyente del nuevo pacto, y lo sustituimos por un espíritu falso del alcohol o la droga, donde podemos tener la ayuda del Espíritu Santo, hace ningún sentido. Pero la iglesia se ha vuelto loco sobre el beber social. Y una y otra vez yo he escuchado que ellos dicen, bueno, me gusta, me relaja, pero lo que está buscando realmente le está causando más ansiedad y más depresión que lo que se puede imaginar. Yo no sé qué es lo que el alcohol le hace a la persona, pero sí sé lo que el Sí, Espíritu de Dios sí. hace. Y es un gozo inefable, lleno de gloria. Y tenemos acceso al Espíritu Santo para alivio de la presión, para problemas 24 con la horas al día. ansiedad. Aquí unas semanas atrás en Filipenses 4 leímos usted para siempre y Tani siempre lo han llamado la prescripción del Espíritu Santo para la ansiedad. Solamente hay una manera de entrar al reposo que Cristo ha hecho disponible para nosotros, y es por medio de la fe en lo que Él hizo en la cruz. Hay un reposo que permanece para el Hijo de Dios. Si no entramos a ese reposo porque estamos tratando con nuestros esfuerzos, buenas obras, o si estamos bajo la influencia, y eso es lo que el alcohol y las drogas hacen. Nos ponen bajo la influencia de otra cosa aparte del Espíritu Santo, cualquier cosa que nuble nuestra mente o nos separe de la libertad del Espíritu para hablarle a nuestros corazones y para darnos la fuente de poder que necesitamos, que vino a través de la cruz, nos dará subjetividad a otro poder. Por eso es que se ve la
embriaguez, los drogadictos. Sé que Loren y yo hemos trabajado en el sistema de prisiones. Casi todos los individuos con los que hemos platicado que han tenido actividades criminales como robos, etcétera, se han hecho bajo la influencia de drogas, alcohol o ambas cosas, porque eso le da valor, una confianza, un sentido falso de confianza o de valor. Habían personas que decían ellos mismos cuando bebían, voy a beber mi valor líquido. Es lo que lo llamaban, porque no podían hacer las cosas sin esas cosas bajo sus 5 sentidos, así que iban por otros sentidos. Y lo que esto termina haciendo es abrirnos a impresión demoníaca, a poderes demoníacos. Uno hace cosas que uno no quiere hacer cuando uno está borracho o en drogas. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Así Cristo es. Jesús. Y eso cubre todo. Pedro dijo que nos ha dado todo con respecto a vida y piedad. No necesitamos nada más. Hermano Swagger, lo que Pablo, cómo operaba era esto. Si él podía que la iglesia reconociera por revelación los privilegios que han tenido y han recibido en Cristo, y madurez espiritual y progreso iba a tomar lugar. Él oraba en toda epístola, él oraba por revelación. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, esencialmente estos primeros 9 versículos. Él está tratando de enseñarnos el conocimiento que nosotros debemos de tener. El Espíritu de Dios se lo ha revelado a él. Él quiere que operemos en ese mismo conocimiento porque sabe que cuando nuestros ojos son abiertos y la revelación llega, está abriendo la puerta para el crecimiento espiritual. Si no se abren los ojos de las personas, viendo realmente es un don de Dios, es una verdad del Nuevo Testamento. Sí, el Señor le abrió a Pablo el mensaje de la cruz como ningún otro ser humano. Absolutamente. Él nos lo dio a nosotros. Sí. Porque la predicación de la cruz es para nosotros el poder de Dios. Para los que se pierden es locura. Y él sabe esto, él sabe que cuando vamos a ver a él, vamos a ser como él. Cuando miramos los beneficios del nuevo pacto, vamos a ser cambiados a la imagen de esa gloria. Usted no puede ver el verdadero Cristo, el Cristo de la cruz y no ser cambiado. Es un testimonio terrible para un policía que tiene que detener muchos autos por andar a exceso de velocidad o lo que sea. Muchos de ellos solamente conducen erráticamente porque están bebiendo Absolutamente. y se hacen llamar cristianos. Y este policía tiene que tratar con todo eso constantemente. La evidencia que no están haciendo lo que tienen que hacer es evidencia que no se les está enseñando cómo hacer lo que tienen que hacer. Y tenemos que explicar eso un poco, pero es lo que es evidente en nuestra iglesia es que no tenemos los suficientes predicadores que entienden y tenemos que enseñarle a la gente cómo hacer lo que tienen que hacer. Porque cuando fallamos enseñarles el mensaje de la cruz, Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. sí, ellos van a estar viviendo este tipo de estilo de vida. Si él sigue diciendo que él dice, el profesional de la mente que se le acercó a él reportó que hay 19 millones atentos de suicidio en el año 2020, que subió 20%. Toda la nación. Sobre toda la nación, sí. Ella dice 100 millones que no están fuera de la posibilidad. Hablamos de la depresión y la opresión y hablamos de la subida del uso del alcohol en la sociedad. Tiene que ver todo con eso. Nos podemos fijar en lo que Pablo está escribiendo aquí. El primer versículo dijo, quienes somos en Cristo. Efesios 1 probablemente es el capítulo más grande de toda la Biblia, mostrando quiénes somos. Cuando estamos en Cristo, somos un santo. Significa que tenemos la santidad de Cristo. Somos apartados para vivir para Dios. En el versículo 2, el versículo 1 dice que son fieles, llenos de fe, y lo viven. Versículo 2, la gracia sea a vosotros. Esto es una personificación de lo que Dios ha provisto para nosotros en Cristo. Y paz, de lo que estamos hablando es una necesidad de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el único lugar en donde se puede tener es en Cristo. Bendito. Miren, si estamos en Cristo somos benditos.
de todas bendiciones espirituales. Cuando enseñé una clase en Mateo capítulo 5 y 6, la palabra bendito surge. Esa es la mejor definición que yo puedo encontrar, y eso es encontrar y vivir y cumplir lo que Dios nos ha creado para hacer. La gente está buscando propósito. Permítanme decirles que el propósito más grande que tenemos es vivir para Dios y permitirle a Él estar en control de nuestra vida. Somos bendecidos de acuerdo a lo que Él nos ha escogido. Él ha extendido y nos ha dicho: yo te quiero a ti, te amo y te quiero a ti. Quiero que estés en mi familia. No entiendo por qué los cristianos quieren alcohol, no lo entiendo. Porque no tienen estas cosas, no se dan cuenta de lo que tienen. Yo Creo que creo todo que se regresa, y no quiero dejarlo rápidamente porque tiene que ser una conversación. La oración que Pablo ora, creo que comienza en el versículo 17, 18 y 19. Él ora por los efesios a quienes les ha enseñado, y él pasó más tiempo en Éfeso que en cualquier otro lugar. Él correcto, ora sí. por el corazón, los ojos de su entendimiento, los ojos de su corazón que se abran a estas verdades. El Espíritu Santo fue el único que puede enseñar la verdad del nuevo pacto. Entonces nosotros hacemos lo mejor, pero realmente venimos y nos acercamos a Él y decimos: bueno, el Espíritu Santo tiene que abrirlo, pero el corazón tiene que estar listo para escuchar. La mente del individuo tiene que estar buscando. Joseph predicó un mensaje hace unas semanas, una vez más, sobre Lucas 11, ¿verdad? Sobre llamar a la puerta y seguir llamando. Si no están comprendiendo qué es lo que estamos diciendo, sigan buscando, mantengan su corazón abierto, permitan que abra el corazón de su entendimiento. Eso es lo que Pablo ora para el creyente, para que puedan entender la verdad espiritual. ¿Cómo este policía puede saber de la consumpción del alcohol? ¿Cómo supiera eso? Bueno, en su correo, lo que él hace es preguntar información sobre su iglesia o qué. No, vienen del entrenamiento de las policías. Es bien asombroso. Dice, varios años atrás se me requirió tomar un curso de intervención de crisis. Eso es lo que ellos hacen en el círculo de... Preparación para ser un oficial. Sí, el primer día de clases el instructor dijo que fue diagnosticada con depresión. La instructora fue diagnosticada con depresión y estaba tomando medicinas, y ella está enseñando ahí de la intervención Y de saben crisis. eso. Y eso lo dirige a lo que ella hacía, y otros instructores trataron de persuadir a la clase, y esto es normal. Alguien necesita estar escuchando. Eso es lo que quieren que pensemos, que eso es normal, y no es nada más normal de ir a un doctor por un brazo quebrado o una enfermedad, y después ellos, eso es lo que hacen en las universidades y en la iglesia, que aceptan esta basura. Lo siento por decirlo de esa manera, pero ellos salen de su camino para decir que algunos cristianos creen que los demonios afectan la salud mental de la gente, y la arrogancia que sale de esa comunidad es estrictamente fundado sobre ignorancia, porque si involucra demonios, Sí, así entonces es. están hablando de cosas que no entienden. Y después ella atacó a los cristianos y dijo: algunos creen que los demonios afectan la salud mental. Sí lo hacen. Dice que esto es estúpido, y dijo algo bien feo contra los cristianos, pero sigo diciendo, Disculpa, pero lo más probable es que ni siquiera cree que existen los espíritus demoníacos. eso es cierto, sí. Dice, yo fui ofendido y realmente y casi salí de la clase. Soy un cristiano nacido de nuevo, y gracias a Dios por esos en las Fuerzas Armadas, los socorristas que han nacido de Sí, nuevo otra así vez. Como es. Dani dijo, el presidente Biden debería darle gracias a Dios por los que están de este país, y todos decimos amén a eso. Pero no quiero perder mi lugar aquí. Entonces es cristiano. En vez, yo comencé a orar. Yo oro que Dios le enseñe cuáles son
innecesarios los esfuerzos de la psicología y no va a ser glorificado. La clase es nada más de cómo recibir consejería psicológica y ponerlo en medicinas. No estamos atacando las medicinas y no estamos atacando a aquellos que quieren ayudar a la gente. Pero la idea que no está involucrada en la actividad diabólica es algo que la iglesia necesita educar a la gente. Así es. Medicinas causan bastantes estrés. Los instructores trajeron un panel de sus éxitos, de las historias exitosas en el último día de las clases. Y este panel fue compuesto por 3 personas. La primera mujer trató de cometer suicidio años antes y acreditó la Iglesia Católica y medicinas para darle su vida nueva significado. Pero lo único que puedo decir es que la luz estaba encendida, pero nadie en casa todavía estaba en drogas. Entonces, la segunda empezó a llorar mientras estaba contando la historia que estaba tratando de cometer suicidio hace 2 semanas. Y esos son exitosos. No hay mucho éxito, ¿verdad? No, tengo más que decir de eso, pero ella después se quebrantó. El último es un caballero que se enojó contando su problema. Su cara se puso rojo cuando contó su historia y empezó a gritar. Y después dijo cómo su hijo heredó su temperamento y tenía tentaciones de suicidio y aún tratar de matar a su familia. Dice que la medicina era su esperanza y que ya estaba poniendo medicina a su hijo que estaba molesto, que tenía 10 años de edad. Este es el panel de éxito. Dios mío. Adelante. ¿No ha contado usted una historia en el pasado, hermano Swagger, sobre Teen Challenge? Que había una jovencita o un grupo de personas que vinieron para hablar de eso. Y usted contaría la historia mejor. No quiero yo decirla mal, pero había un grupo de personas allí que estaban contando su tasa de éxito para la rehabilitación de drogas y alcohol. Estaban dando ellos su historia en ese simposio de algún tipo. Hablaron de sus estadísticas que a lo largo del tiempo mostraban que de hecho no había mucho éxito. Sin embargo, una jovencita surgió, comenzó a platicar y el programa de Teen Challenge era completamente diferente a la historia. Esa tasa de éxito era mucho Correcto, sí. mayor que cualquier otro tipo de grupo. Teen Challenge se enfocaba en usar el Evangelio de Jesucristo. Lo hacía. Sí, algunos aún lo hacen. Hay algunos Teen Challenges que lo hacen y otros que no, con Correcto, seguridad, correcto. pero su enfoque era utilizar el Evangelio de Jesucristo para ayudarle a los jóvenes, adolescentes y aún adultos. La señora Walters jamás ni una vez se detuvo para explicar o para preguntarme que le explicara qué era lo que les Correcto. estaba diciendo. Lo ignoraron Correcto, completamente. Lo que me gustaría añadir antes de la pausa, la idea de que no son involucrados los espíritus diabólicos en la vida de los cristianos, de los humanos, es ridículo. En Efesios 1:2 dice, en el pasado que andabas en este mundo, número 2, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Efesios 2 nos dice que antes de la salvación, espíritus diabólicos estaban dirigiendo, guiando, tratando de influenciar. Y después vamos al creyente nacido de nuevo, Efesios 6, no luchamos contra carne y sangre, sino que con principales potestades. En pensar que hay una respuesta en el hombre contra estas cosas es antibíblico, y tener unos cristianos salir fuera de la Biblia para manejar las fuerzas opresoras. Puedo entender al mundo ignorando lo que dice la Biblia, pero no entiendo a los cristianos que están más favorables a los materiales que usted estaba diciendo. Están recibiendo mucha enseñanza en sus iglesias. E interrumpimos a Paris. Paris, Perdón. sí. Sí, a él lo Yo soy interrumpimos, Paris, ¿verdad? sí. Sí. Lo que estaba diciendo es, hay una respuesta
para la mente que está destripada con circunstancias o situaciones o dolor o lo que sea. O sea, solamente si es una opresión del diablo, hay una respuesta para esa mente. Y es el Evangelio de Jesucristo. Funciona el Evangelio, liberta al cautivo. Yo fui una de esas personas que al final de alcanzar de mí mismo, Bueno, usted tiene un testimonio espiritual y Sí. bíblico. Escuchémoslo. Solo tenemos unos minutos, pero yo sí fui uno que estaba contemplando el suicidio, molesto con la vida que estaba viviendo. Pero yo clamé el nombre de Jesús y Él cambió mi vida completa Alabado y Dios. puede Sí, libertar al sí, cautivo. amén. Amén, amén. Necesitamos que ir a la pausa. Se nos ha acabado el tiempo, vamos a tener que hacerlo después de la pausa, ¿verdad? Vamos a la Estamos pausa. en la pausa. Sí. Bueno, a la pausa nos vamos. Ya volvemos. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Permítanme mencionarles esto antes de continuar. No he dicho nada al respecto, pero les quiero dar muchísimas gracias por la ayuda que nos dieron. Y fue $3,302,000 con $523. Y les damos muchas gracias. Y el Señor me pidió que les pidiera a ustedes, o que les dijera a ustedes, en qué es en lo que están ustedes involucrados. Esta cadena y el Centro Familiar de Adoración es la única iglesia que mucha gente tiene en todo el mundo. Algunos, si las autoridades se enteraran de que están sintonizando, los matarían, así de crítico es. Pero a lo largo de todos los años he recibido cartas de gente. Y yo recuerdo, mire, por ejemplo, un señor que iba a cortar leña 2 horas. Y para la gente, para quien cortaba la leña, lo dejaban a él ver por la ventana y así, ese era el hambre que él tenía de Dios. Como les dije, ustedes nos ayudaron a recaudar $3,300,000 y eso dejó una diferencia de $800,000 en números redondos, $898,000, números redondos. Tengo toda la confianza del mundo que va a llegar y les doy muchas gracias. Ahora volvamos a nuestro tema porque eso es aún más importante. Hermano Swagger, me gustaría decir esto. Si miramos la sociedad de hoy, miramos lo que llamamos cultura y empezamos a ver el entretenimiento, la música, todo eso. Hay un nivel de operación diabólicos en esos círculos que yo creo que no hemos visto en este país probablemente en algún tiempo. Si miramos la música de hoy en particular, y yo no escucho la música de hoy, yo dudo que alguien en el panel lo escucha, pero sí conozco una de las cosas. Las palabras en sí son tan vulgares que se pueden decir, pero hay más que eso. Tal vez he tocado otro tema, pero yo creo que estos estos artistas de música y músicos son poseídos por demonios. Muy recientemente en un concierto, tal vez lo vieron ustedes, en un concierto en particular, en lo que le llaman los medios sociales, que pasó una ola de energía y botó a muchas personas. No sé si lo vieron. Sí, fue bien interesante ver, pero cuando yo lo miré, inmediatamente yo sentí la operación de demonios y un montón de personas cayeron y no fue el Espíritu de Dios. Voy a decirlo de esa manera, pero cuando miramos la música y lo que los jóvenes especialmente, y cuando digo es jóvenes, no solamente estoy hablando de adolescentes, sino que adultos jóvenes también. Y ahí está viendo la tasa más grande de suicidios, atención, depresión, ansiedad, todas estas cosas.
están encontrándolo más concentrados en esos de 30 para abajo. Es casi todos, no todos, pero si hablamos muchas personas en esa generación, ellos dicen que están luchando con enfermedad mental. Hay un tipo de aspectos de enfermedad mental. Permítanme decir esto, Josh. En vez de poseído, ¿usted cree que tal vez están siendo controlados más que otra cosa? No, yo creo que estos artistas son poseídos, en verdad, cuando lo mira y lo escucha. Tal vez no se manifiesta en como se miraban antes. Bueno, yo mantengo que cada persona no salva es controlada por espíritus demoníacos, más o menos. Exactamente, sí. Pero el punto que yo hablo de esto es porque tenemos, especialmente con los jóvenes de hoy, todo lugar donde miran, sea el internet, medios sociales, especialmente en círculos de entretenimiento, música, espíritus diabólicos están operando en todo lugar y son bombardeados por el poder de las Ni tinieblas. siquiera saben lo que es, ¿verdad? Yo creo que sí tienen un entendimiento. Realmente las generaciones jóvenes están diciendo que son más espirituales que nunca antes, pero no están interesados en la religión tradicionales, pero son bien espirituales y están hablando de todo tipo de cosas. Pero cuando lo miramos, no solamente están siendo golpeados con los poderes de las tinieblas por todos lados, pero al mismo tiempo hay Una falta. una falta del evangelio verdadero del Evangelio y no hay un mover del Espíritu Santo. Cuando yo estaba en la universidad tomé un curso de biología. Muchos de mis compañeros y en ese tiempo lamentablemente llegaron a la conclusión que eran ateos. No creían nada de la Biblia. Pensaban que era un libro de fábulas. Yo, por supuesto, no estaba de acuerdo con eso, entonces tuvimos buenas conversaciones con ellos. Pero me acuerdo, había una jovencita, ella era mi compañera de experimentos. Ella creció en la iglesia, su papá era un ministro. Ella, ¿Qué tipo? no quiero entrar en detalle, solo quiero compartir esta parte de la historia. Ella había cambiado a un estilo de vida homosexual, entonces pasamos bastante tiempo trabajando en los experimentos que hacíamos. Me contaba y entramos en estas conversaciones y le pregunté un día, le dije, usted creció en la iglesia, su papá era un ministro. Más sin embargo, en nuestra conversación usted lo hizo bien, lo ha hecho claro que usted no quiere nada que ver con el cristianismo. Usted no quiere nada que ver con algo que se trata con la Biblia o con alguien que cree en la Biblia. Y la miré y le dije, ¿qué le sucedió a usted? Ella me miró asombrada, como asustada. Le dije, algo le sucedió en el camino. ¿Y qué le sucedió? Y le dije, usted fue abusada, ¿verdad? Y ella se miró maravillada y me dijo, sí, fue abusada por un miembro de la iglesia. Y eso me abrió a un sentimiento de vacío y usó el término malvado. Eso me abrió a una maldad que nunca había experimentado antes. Y el punto de esta conversación es que ella admitió de que la maldad era verdadero. Ella aún estaba dispuesta en decir que el diablo era verdadero, pero ella no pudo decir que Dios era real. Pero para que usted diga que la maldad es real y el diablo es verdad, pero negar el poder de Dios no tiene sentido. Aún en su mente científica no tiene sentido. Me gustaría decir que la gané para el Señor, pero yo no quería nada que ver con eso. Pero lo que usted le dijo va a tener mucho peso. Estoy creyendo Sí. que un día voy a escuchar y ella ha Correcto. aceptado a Cristo. Pero esta es la cosa. Cuando miramos el tiempo de Cristo, cuando Él anduvo en la tierra, no era muy incomún que la gente estuviera poseído por demonios. Y niños se está abusando de ellos como nunca antes. Y esa a es la través cosa, del sí. tráfico sexual, esto es horrible. Los abre a estos poderes de las tinieblas. Ese es el punto. En todo lugar tenés el poder de las tinieblas. Pero no estamos en un lugar distinto que cuando Cristo estaba en la tierra. Era muy común que la gente estuviera poseído y oprimidos. La Escritura nos dice. La respuesta entonces es la misma respuesta hoy de lo que hemos estado hablando. Todo lo que aceptaron a Cristo y vinieron especialmente por fe, si estaban enfermos, si estaban oprimidos, si estaban poseídos, Él sanó y libertó a cada uno de ellos.
los judaizantes, los líderes religiosos, los doctores de aquellos días no podían hacer. En un segundo, Jesucristo lo hizo. Fueron salvos, fueron Correcto, libertados. correcto, Miramos sí. al endemoniado de Gadarena. Él se cortaba, estaba torturado, pero en un momento él fue libertado porque tuvo un encuentro con Jesucristo. Eso todavía es la respuesta de hoy. Si nuestros jóvenes, si nuestros adultos, si alguien está tratando con esto y tal vez no tengan ninguna idea de la razón por la cual están tratando con esas cosas, la respuesta siempre es la misma. Jesucristo es la única respuesta para todos estos problemas. Se acepta como algo normal en el mundo. Estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de cristianos que sufren de opresión y tenemos que preguntar por qué. ¿Por qué? El otro día dijimos esto, los que viven bajo la ley, no entendiendo el nuevo pacto, más que ser dominados. El cristiano que vive por gracia tiene la opción de vivir libre. Correcto, correcto. Pero hay una comunidad entera de cristianos el día de hoy que están escuchando ahora mismo y no tienen manera de libertarse porque no están viviendo de acuerdo al nuevo pacto. Comenzamos el programa para tratar de explicarlo y ese es el esfuerzo entero de Pablo aquí. Si esos temas están sucediendo en la mente, en la vida y en el corazón, Pablo nos lleva de vuelta a cómo hacer el quehacer. Él quiere que seamos confiados o que estemos confiados en el hecho de que toda bendición espiritual se encuentra en Cristo. No tienen que salir fuera de Él, no tienen que ir a buscar las artimañas del hombre, psicología, etcétera, para encontrar la solución. Nuestra fe tiene que ser en Cristo y la cruz. Si escuchamos la historia que contó Tommy Bates el miércoles en la noche, esa voz que le estaba hablando a su mente que iba a estar puesto en un asilo de locos, no iba a tener hijos, nunca se iba a casar, que lo iban a cuidar el resto de su vida. Esa voz le estaba diciendo que corriera al tráfico para matarse. Este es el tipo de tormento que la gente está viviendo. Yo diría que la gente, y después hace la pregunta, ¿por qué la gente en la psicología, por qué estamos usando a esta persona como ejemplo de éxitos? Es porque la psicología no está interesado en una solución que le saca en lo que está involucrado o ofreciendo tratamiento para continuar a vivir con eso y manejarlo, por decirlo así. El cristianismo no le está ofreciendo cómo manejarlo, sino que le estamos ofreciendo una solución, una respuesta, libertad. Y Tommy Bates recordó lo que su madre hacía en ese cuarto donde oraba, y él fue y le clamó al Señor, y el Señor escuchó su clamor y lo libertó. Y lo que el hermano Bates nos estaba enseñando es que el mensaje de la cruz, esto es lo que nos enseñó el miércoles en la noche, el mensaje de la cruz es el creyente clamándole a Dios, no puedo, pero tú puedes, ayúdame. Y hay muchos cristianos que están luchando con opresión en su mente, y aún el mundo de la iglesia se ha volteado a la psicología, porque antes de que usted ha estado enseñando de esta plataforma en los últimos 30 años, no había, aún predicadores no sabían qué decirle a la gente. La iglesia no sabía qué decirle a la gente, no tenían la solución. Pero tenemos la solución. Si el creyente le clama al Señor, pone su fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario, hay ayuda que está disponible, es la gracia de Dios. La gracia de Dios puede llegar, la presencia de Dios puede llegar, la ayuda de Dios va a llegar y va a libertar ese creyente de su lucha por interior con el pecado que están tratando, la complejidad de la vida, y van a libertar su mente. Pero esta es la respuesta. Ponga su fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, y la ayuda de Dios va a llegar. Sí. Y no solo para manejar el problema, sino que es la solución, libertad y liberación. En Colosenses 2, el apóstol Pablo nos dijo que el Señor venció, derrotó a todo poder de las tinieblas, todo espíritu demoníaco, toda hueste espiritual, Sí. todas esas cosas.
dijo que despojó todo principado y potestad. Literalmente dijo que lo desarmó. Así Les es. quitó la fuente de su poder y lo hizo en el Calvario por nosotros. Pero Así nosotros es. tenemos que creer eso y tenemos que tomar posesión de la tierra por fe. Así funciona, no funciona de otra manera. Así es. En la Biblia no tenemos los conceptos de rehabilitación y recuperación. El concepto de celebrar la recuperación es ayudarle a la gente a entender todo lo que está pasando al no beber, pero no entienden el poder que el alcohol tiene sobre la gente. La idea de rehabilitar a una persona pecaminosa es ridículo. Dios nos liberta, nos arrebata, nos quita del problema. Cuando uno es libertado, uno ya no tiene problemas con ese vicio, con esa situación. ¿Por qué? Porque Él nos saca de allí. Ya no estamos en esa situación. La psicología es una mentira. La vida con propósito y celebrar la recuperación es una mentira. Cualquier cosa que venga a duplicar lo que Dios ya ha hecho en Cristo Jesús es una mentira. Medicamento, una mentira. El creyente, si su fe tiene su fe en Cristo, el pacto dice que Él nos libertará. De hecho, Él ya lo ha hecho desde hace 2000 años. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido a predicar el Evangelio a los pobres y me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados. Me ha enviado a predicar a aquellos que están cautivos y me ha llamado a recuperar la vista a los ciegos para libertar a aquellos que han sido heridos. El enemigo trae la captividad en la gente, rompe sus corazones, pero Jesucristo fue ungido por el Espíritu de Dios para libertar al cautivo. Si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz, no en usted mismo, no en alguien más, no en la iglesia, sino en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, el Espíritu Santo que es Dios, aleluya. Sí. Que puede hacer cualquier cosa, comenzará a obrar y a moverse a su favor. Y usted puede tener la victoria que usted desesperadamente necesita. Es suya. Cristo pagó un precio terrible. No pide mucho de nosotros, pero sí pide que la cruz de Cristo sea el objeto de nuestra fe. Y no ninguna otra cosa, sino la cruz. Y luego el Espíritu Santo comenzará a trabajar y nos dará lo que necesitamos. Yo sé, porque lo ha hecho por mí y lo hará por ustedes. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.